Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Este es el laboratorio de carnes y somos el grupo número 1, integrado por Jared, Erika, Scarlett, Sara y Liliana. En este video vamos a mencionar los principales cambios, características y procedimientos que hubo en cada término de cocción de la carne. Y comenzamos con el término rojo inglés. Para este término se compró la posta negra de un solo corte el mismo día de su elaboración. Esta carne fue lavada y fue cortada en un trozo rectangular. Aquí tenemos las medidas, las cuales fueron 16 centímetros de largo, 5 de alto, 8 de ancho y nos pesó 175 gramos. Posteriormente la carne fue sazonada únicamente con sal y pimienta y se sometió a cocción durante 2 minutos y 15 segundos a cada lado de la carne y tratando de alcanzar una temperatura de 55 grados en su interior. Aquí tenemos los principales cambios y características organolépticas que fueron el olor a carne condimentada, la firmeza era firme pero por dentro blando, la jugosidad era bastante debido a que la cocción no fue por mucho tiempo. En cuanto a su terneza, no se encontraba suficientemente suave por la falta de cocción y su sabor era a carne cruda con abundantes jugos. Y este término no tuvo un cambio significativo en su peso, pasando de 175 gramos a 173 gramos. El procedimiento del término medio fue medir la longitud del corte y el grosor, luego calentar el sartén a fuego medio, agregar aceite, agregar sal, pimienta y otras especias a la carne. Luego sometimos la carne al sartén por 3 minutos por cada lado, alcanzar una temperatura de 63 grados centígrados. Se podía ver que el color interior era rojo y el exterior un tanto café. El olor no se sentía un olor característico, simplemente olor a carne. El sabor es intenso a carne y se sentía la sangre. Era un equilibrio de carne cruda con cocida. Su firmeza era media, muy jugosa y la carne estaba pegajosa pero suave a su vez. La carne presentaba una temperatura de 63 grados. Los principales cambios que se pudieron notar fueron, en función de la pérdida de agua, la carne perdió peso y tamaño. La carne pesaba 9.6 onzas y después de la cocción pesó 8.6 onzas. El tamaño de la carne cruda era de 5 centímetros de grosor y 12 centímetros de largo. Ya cocida fue de 4 centímetros de grosor y 10.5 centímetros de largo. Una pérdida de peso y tamaño pequeña. Buenas tardes, mi nombre es Scarlett y yo les hablaré un poco sobre el término 3/4. Este se refiere a una carne cuyo punto de cocción es de un 75% aproximadamente y deja un centro tierno de un 25% de zona roja. Este punto de cocción es menos jugoso que el de los dos anteriores, que es el término inglés y el término medio, pero aún así se ve bastante tierna y bastante popular. En el término medio, el peso inicial de la carne fue de 657 gramos y después de la cocción redujo a 576 gramos. Como pueden ver, redujo en tamaño y redujo en peso. Para el proceso de la cocción del término 3/4, lo primero que se realizó fue eh, sazonar la carne con sal y pimienta y posteriormente se puso a cocinar por un periodo de 4 minutos por lado con una cucharadita de sal. Este término tiene que alcanzar una temperatura de al menos 71 grados centígrados. La carne pierde jugosidad, pero con este término se alcanza a eliminar los patógenos de esta carne. Como pueden ver, la parte de afuera es un poquito más cocida y adentro se ve un poco más rosada. Por el análisis sensorial, el olor pues tenía un olor único y característico de la carne cocida. Estaba muy firme por fuera y suave por dentro. Se encontraba bastante jugosa, claro, no tanto como un término inglés. En la terneza sí se encontraba suave y el sabor era a carne no tan cruda porque se le sentía un poco de hierro debido a la sangre que tiene en el centro, ¿verdad? Es todo lo que podemos decir sobre el término inglés, sobre el término 3/4. Gracias. Mi nombre es Sara Rosales y a mí me tocó el término bien cocido. El corte de la carne se compró el mismo día que se cocinó, por lo que no hubo mucha presencia de líquido exudativo. El color de la carne cruda era un rojo intenso y con grasa por los lados, como se puede notar en la imagen, pero totalmente magra en el centro. Sus medidas iniciales fueron de largo 10 centímetros, alto 4 centímetros y con un peso de 183 gramos. Este se coció por cada lado
5 minutos a una temperatura media. El término bien cocido es el menos recomendado para la carne porque se pierde un 70% de su jugosidad. Pero cabe recalcar que es importante que ésta esté bien cocida para evitar alguna enfermedad por algún microorganismo patógeno. Dentro de las características sensoriales se pudo percibir un olor bastante intenso, ahumado, cuando este ya estaba cocido. Era firme y difícil de partir con los cubiertos. Cuando se coloca en el plato, sí despide un poco de líquido, como se puede observar aquí en la imagen, pero al partirlo y masticarlo es totalmente seco y es bastante duro de masticar. En tanto sabor es un poco ahumado y amargo, y su color por fuera es café, casi llegando a negro, pero por dentro era gris. Y dentro de los cambios que se pudo notar en sus medidas es que del peso inicial, que era 183 gramos, pasó a un peso final de 127 gramos. De largo, ya cocido, midió 8 centímetros y de alto 3.5 centímetros. Entonces, sí perdió bastante de peso, tanto en medidas, debido a su cocción. Lomo de cerdo bien cocido. Después de la compra, el lomo se refrigeró a menos de 4 grados Celsius para evitar el crecimiento de microorganismos. El exudado que liberó la carne fue poco, y luego se cortó el trozo de carne, se pesó y se midió. El corte de lomo se salpimentó y se colocó en una sartén ligeramente engrasada y calentada. Se cocinó 5 minutos por lado, pero la temperatura no estuvo ni cerca de llegar a la adecuada y la apariencia de la carne aún era de carne cruda. La carne se continuó cocinando, girándola y dorándola por cada lado. La cocción de la carne duró aproximadamente 30 minutos hasta alcanzar los 77 grados Celsius. Al finalizar la cocción, el trozo de carne quedó bastante dorado y redujo su tamaño. En el análisis sensorial, la carne cruda tenía poco olor, pero se sentía olor a carne cruda no específica de cerdo. Era bastante blanda y se deformaba con el tacto del movimiento. El exudado que liberó fue poco. La carne cocida tenía un olor intenso a ahumado en la parte exterior. Era muy firme y al colocarla en el plato despidió poco jugo, pero al partirla no salió nada de jugo. La carne estaba bastante dura y seca y se sentía como pastosa. Externamente estaba demasiado cocida, por lo que sabía un poco amargo, pero la parte de adentro tenía sabor agradable a carne cocida a pesar de su textura. Los cambios observados en el corte, en cuanto a peso y tamaño, redujo su peso y redujo su tamaño, principalmente el peso. Y la altura se puede notar que creció en vez de encogerse. Y como grupo concluimos que los mejores términos de cocción de la carne son el 3/4 y el término bien cocido, ya que en estos nos asegura que nos vamos a librar de la mayor cantidad de patógenos que puedan estar presentes en nuestros alimentos. Así que esto sería todo y muchas gracias.